Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que se encuentren bien, bastante bien. El día de hoy les comparto directamente uno de los últimos contratos regulados directamente en el Código Civil, siendo en este caso el contrato típico civil de transacción, contenido en el artículo 2151. Siendo en este caso y haciendo mención de en cuanto a su regulación, ya sabemos que se encuentra en el decreto ley 106, Código Civil de la República, en este caso de Guatemala, ¿verdad? En esa situación. Entonces, teniendo referencia a esto, como seguimos con esta modalidad, pues en este caso, pues hay que tener presente que siempre venimos abordando lo que es lo relacionado a lo que es su definición y sus elementos. Entonces, como la definición principal la encontramos en el primer artículo 2151, siendo uno de los últimos contratos directamente, y lo demás ya vemos que ya entra ya la finalización directamente en cuanto al Código Civil. Entonces, ¿en qué consiste el contrato típico civil de carácter de, en este caso, la propia transacción? Consiste en el cual un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden como un acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podrán promoverse o termina en el que está principiado. ¿Qué quiere decir? Este contrato es realizado para evitar algún problema futuro o en su caso que se haya iniciado en uno mismo. Es una forma directamente en esta circunstancia para finalizar un proceso en caso de haberse iniciado y en este caso que sirva de prueba para que quede constancia la forma en que se resolverá el problema correspondiente que ambas partes acordaron mediante la escritura pública cómo se iba a llevar a cabo. Entonces hay que tener en cuenta esto. Características de este contrato. Este contrato podemos encontrar directamente las siguientes características en cuanto a su clasificación. En primer lugar, es principal. Es un contrato típico principal en esta circunstancia. Tienen que tenerlo presente porque subsiste por sí mismo. Eso hay que tenerlo bien presente. Es un contrato de carácter principal. Esta situación, algo a tener en cuenta, ya que no depende de otro. Dos, no es un contrato unilateral, es un contrato bilateral porque prácticamente tanto se obliga como la otra persona respeta o se obliga en esta circunstancia a no interponer algún tipo de inicio procesal. Traducción. Uno se compromete a pagar o subsanar en caso de daños, mientras que otro se compromete a no iniciar ningún proceso de judicial. Véase una demanda directamente a esta circunstancia en cuanto a los daños o perjuicios que se lleve a cabo. En esa circunstancia, para que lo tengan presente, es importante tener en cuenta. Entonces ya sabemos que es principal y bilateral. Pregunta del siglo. ¿Es consensual o real? Pues como dice la palabra, se ponen de acuerdo, un acuerdo entre ambas partes. Entonces, en este caso, sabemos que el contrato típico civil de la transacción es de carácter consensual. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que este tipo de contrato en esta situación, si lo vemos de carácter oneroso o gratuito, sea un punto de análisis, debido a que no podemos decir que es de carácter gratuito porque ambas partes tienen que venir y acordar prácticamente en cuanto a una obligación. Por ejemplo, si hay un punto litigioso, un ejemplo más que claro es que, por ejemplo, que al momento de elaborar una construcción se dañe la pared medianera del vecino de al lado. Entonces, en esta circunstancia, una persona va a pagar, mientras que el otro va a procurar no iniciar ningún proceso legal por los daños y perjuicios, ¿verdad? En esta situación. Entonces, uno paga y mientras que el otro recibe, pero no inicia. Entonces, va a ser oneroso en esa circunstancia, pero otros podrían considerar que es gratuito porque una de las partes no tenía el interés de cobrarlo, pues. Entonces, un aspecto a analizar, ¿verdad? Teniendo en cuenta esto en cuanto a esa situación, ¿verdad? Y esos son de las características más que todo principales de esa situación. Otro aspecto importante a tratar de este es que si lo vemos de forma ya analítica en cuanto a estos factores, nos daremos cuenta, aquí estoy viendo en el Código Civil directamente esa circunstancia, para dirigirme a la clasificación, nos daremos cuenta también una peculiaridad, que lo que es en cuanto a si es aleatorio o de carácter conmutativo,
nos daremos cuenta que no es de carácter aleatorio, porque ambas partes están estableciendo qué van a tener que hacer en esa situación en caso de existir ciertos parámetros, como decía en esa situación. Muy bien, entonces para ir teniendo referencia a esto, solo me estoy dirigiendo al artículo correspondiente en esa circunstancia. Muy bien. Ahí está. Entonces nos dirigimos al artículo 1587 para teniendo en cuenta esta situación. Unilateral y bilateral, ya sabemos que es bilateral, consensual, es principal, oneroso gratuito, como les dije, cada quien va a tener un criterio, pero en este caso también entre es conmutativo o aleatorio, podemos considerar que es conmutativo porque se conoce cuál es el tipo de obligación que se va a tener que realizar. No es que haya un factor aleatorio, sino que ahí mismo se está estableciendo qué parámetros es para el acuerdo de ambas partes para evitar algún litigio o algún problema futuro. Y también en esta circunstancia podemos decir que es condicional, porque directamente en caso de incumplir, pues obviamente ya la persona está sabida de que va a tener consecuencias legales. ¿Conocían este contrato típico civil? De no hacer así, dejar su like, compartir, suscribirse, me ayuda bastante. Ya somos 328. Un gran agradecimiento para todos ustedes y sobre todo directamente para seguir creciendo y avanzando en lo que es el conocimiento del derecho. Dejar su like y nos vemos en el siguiente video. Chao.